Hola de nuevo a todos. Comenzamos el tema 7. Como podéis observar, el tema 7 es el tema de los perros. Vamos a explicar las distintas razas de perros que existen, por coloraciones, por tamaños, por si son mejores o peores, si te traen o no te traen la zapatilla. A ver, estaría bien, realmente estaría bien que tuviéramos un perro, no, perdón, que tuviéramos un tema que tratara de perros. Pero no tenemos un tema que trata de perros. Si veis el título, el tema trata de la herencia y la genética. ¿Por qué han puesto perros en la portada? Pues bueno, básicamente porque vamos a estudiar cómo se heredan los caracteres. Y en este caso, bueno, pues vemos que aquí hay unos cuantos perros de unas cuantas razas diferentes, que no conozco porque no soy experto en perros. Pero bueno, sabemos que son todos de la misma especie, pero en cambio, pues hay muchos que no se parecen nada unos a otros, ¿vale? Comparado un chihuahua con un San Bernardo, ¿vale? Lo llamamos perros, pero se diferencian bastante. Bueno, pues el tema es herencia y genética. Y aparte de la chorrada esta de los perros, bueno, pues os pongo el esquema inicial, que es el que vamos a ir viendo, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí aparece el esquema, ¿vale? Como podéis ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar un poco, como siempre, con una introducción histórica. En este caso, la introducción histórica va a tratar sobre los trabajos que hizo Mendel, que de hecho los vamos a utilizar como base para después explicar las leyes de la genética. Bueno, pues entonces empezaremos con los trabajos de Mendel. Os contaré un poco quién es Mendel y qué es lo que hizo, a qué se dedicó. A continuación, para poder estudiar genética hay que conocer o hay que saber primero una serie de conceptos, una serie de palabras que vamos a aprender. Igual que en el tema anterior, pues yo que sé, aprendimos la palabra de meiosis, entrecruzamiento, cinetocoro, yo que sé, se me viene a la memoria. Pues aquí igual, hay una serie de conceptos como homocigótico, heterocigótico, gen, alelo, genotipo, fenotipo, yo que sé. Pues palabras que vamos a ir conociendo, ¿vale? Una vez que hayamos conocido ya esta serie de palabras que nos van a ser necesarias, entonces nos iremos al tercer gran apartado, que son las 3 leyes de Mendel. Vamos a coger los experimentos de Mendel que os voy a contar hoy, pero en este apartado los veremos desde el punto de vista de la genética moderna, ¿vale? Es decir, les vamos a dar una explicación a aquello que le salió a Mendel cuando él hizo sus experimentos allá en el siglo XIX. A continuación hablaremos de la teoría cromosómica de la herencia. Es una teoría que salió después de los trabajos de Mendel y que, bueno, pues básicamente lo que nos dice es que la herencia se debe a que en los cromosomas hay una serie de factores que son los que se heredan, ¿vale? Y después ya los dos últimos apartados van a ser el de genética humana, es decir, nos vamos a centrar en la herencia pero basada en el ser humano. Una de ellas es la determinación del sexo. Ya sabemos, porque lo vimos en el tema 6, que hay unos cromosomas que son sexuales y hay otros que no lo son. Entonces vamos a ver que en los cromosomas sexuales hay una información que se hereda de manera diferente a cómo se hereda la información en los otros cromosomas. Y bueno, y después veremos enfermedades, es decir, qué sucede cuando a nivel genético hay algún tipo de trastorno. Bien porque hay cromosomas de más, hay cromosomas de menos, ¿vale? O pasa algo en algunos de los cromosomas y veremos algunos ejemplos. Y aquí en este apartado mandaré algún trabajo voluntario a ver si alguno se pone las pilas y me lo presenta. Y después terminaremos el tema resolviendo tanto problemas de genética, ¿vale? Calcula la probabilidad de que aparezca una gallina blanca sabiendo que el padre es de plumaje gris y la madre de plumaje marrón, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver problemas de genética tanto de animales como también referidos al ser humano. De hecho, vamos a ver algunos caracteres típicos del ser humano que se heredan de una manera muy fácil y que podemos calcular la probabilidad, ¿vale? Y después también aprenderemos a interpretar un árbol genealógico, ¿vale? En el que en este caso el árbol genealógico no va a tener como función pues ver el origen del apellido de mi padre o de mi madre, sino que la función de ese árbol genealógico pues va a ser saber cómo se ha ido heredando o transmitiendo una determinada enfermedad y poder incluso calcular la probabilidad de que alguno de los descendientes la posea o no la posea de esa enfermedad, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar directamente al libro. Un segundo que lo voy cargando. Borramos este de aquí y borramos este de acá. Y vale, aquí os debería aparecer. Y aquí lo tenemos. Bueno, apartado 1. Mendel y el estudio de la herencia. Lo primero que hacemos es definir qué es herencia.
no es lo que te dejan tus padres cuando pasa lo que pasa, no. La herencia a nivel biológico se refiere a cómo se transmiten determinadas características biológicas de un organismo hacia su descendencia, ¿vale? A estas características nosotros en genética las llamamos caracteres hereditarios. Un ejemplo de un carácter hereditario, pues podría ser el color del pelo, ¿vale? Si yo soy moreno, pues hay una probabilidad de que mis hijos hereden el carácter, en este caso, pelo negro, o también podemos hacerlo con el color de los ojos o con cualquier otro carácter que se pueda heredar, ¿vale? Entonces un carácter es un factor, es una característica que es heredable. Introducción histórica, pues Mendel. Igual que en el tema anterior, pues hablamos de Lynn Margulis, pues aquí si hablamos de genética no podemos dejar de hablar de Gregor Mendel. ¿Vale? Gregor Mendel nace en el siglo XIX, 1822, muere en 1884. Era monje, ¿vale? Un monje agustino, pero antes de llegar a ser monje agustino, pues tuvo unos estudios que no estuvieron nada mal, ¿vale? Mendel estudió física, estudió química, estudió historia, estudió matemáticas y se fue por la rama de la estadística, y le vino genial para estos trabajos, y también estudió botánica. El estudio de botánica quizá le vino porque su padre era jardinero, y de ahí que le gustaran las plantas, ¿vale? Y a lo mejor también por eso pues, todo derivó. Quién sabe, si el padre de Mendel no hubiera sido jardinero, vete tú a saber qué habría pasado ahora, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Mendel? Mendel era un monje, como todo monje, pues con la vida contemplativa tenía mucho tiempo libre, y como había estudiado mucho y tenía tiempo libre, pues se dedicó a contar, en este caso, guisantes. Cogió como material de estudio la planta del guisante, aquí tenéis en cursiva Pisum sativum, que sería el nombre científico, ¿vale? De la planta del guisante, y entonces, pues lo dicho, como parece ser que se aburría bastante, pues lo plantó plantó un huerto de guisantes en el monasterio donde él vivía. ¿Por qué plantó guisantes y no plantó melones? Pues a ver, básicamente por lo siguiente. Lo primero, el guisante es una planta muy fácil de cultivar y que además crece rápido, ¿vale? Con lo cual, al crecer rápido, en muy poquito tiempo podemos tener muchas generaciones. Si hubiera plantado melones, pues lo primero es que hubiera ocupado mucho más espacio, no habrían salido tantas. Pensad que cuando abrimos una vaina de guisantes, igual dentro hay 4 o 5. Mientras que, por lo que una planta de guisantes puede dar cientos de guisantes. Una planta de melones da 3, 4 o 5 melones, ¿vale? Tampoco soy experto en melones, pero no creo que dé 200 melones. Y ni va tan deprisa, ¿vale? Después, la planta del guisante tiene otra cualidad, y es que genera variedades con características fácilmente observables, de las que solamente hay 2 posibilidades. Me explico. Había plantas que daban guisantes de color verde y plantas que daban guisantes de color amarillo. El guisante verde y el guisante amarillo se diferencian muy fácil. Había plantas que crecían mucho y plantas que crecían poco, ¿vale? En este caso, la altura del tallo también fácilmente observable. Había plantas de guisantes que daban lugar a flores de color blanco y otras que daban lugar a flores de color lila o morado, ¿vale? O como también en cuanto a las flores, había plantas que originaban las flores de manera apical, es decir, al final del todo del tallo, mientras que otras lo hacían antes del final del tallo, ¿vale? De forma más lateral. Y bueno, y en concreto 7 las tenéis en esta imagen de aquí, ¿vale? Aquí podéis ver el color de los guisantes. También había plantas con guisantes lisos y plantas con guisantes como arrugaditos, plantas con vainas verdes y plantas con vainas amarillas, y también plantas donde la vaina del guisante era lisa al tacto y otra donde era rugosa, ¿vale? Y se notaba el guisante que había en su interior. Bueno, pues eso, 7 características fácilmente observables. Y después, ¿por qué eligió también la planta del guisante? Porque tenía una característica, y es que es una planta hermafrodita, como muchas. Es decir, que la flor del guisante tiene tanto el órgano masculino como el órgano femenino. Pero estas flores permitían la autofecundación. Es decir, Mendel podía tanto elegir coger una planta y fecundarla consigo misma, ¿vale? Es decir, coger la parte masculina de una flor y fecundar a la parte femenina de otra flor, pero de la misma planta, o hacer una fecundación cruzada, ¿vale? Que sería lo más normal. Y es que el polen de una flor vaya a la parte femenina, al gineceo o carpelo de otra flor diferente, ¿vale? Pero en este caso él podía controlar si quería o bien una autofecundación o bien una fecundación cruzada.
lo que le salió a Mendel genial, y quizá es porque mezcló tanto la botánica como la matemática, es que hizo un estudio estadístico impresionante, ¿vale? Es decir, él iba plantando sus plantas, iban saliendo guisantes, los guisantes de una manera, las flores de otra, las flores de no sé cuántos, anotaba todos los datos, ¿vale? Y entonces esos datos después los recogía, y entonces hacía una serie de experimentos que eran reproducibles, porque siempre tomaba, por decirlo de alguna manera, o los hacía con las mismas características, estos experimentos, para poder comparar los datos de uno con los datos de otros, ¿vale? Entonces Mendel lo que hizo, a lo mejor sin saberlo, fue utilizar lo que se conoce como el método científico, ¿vale? Que os estoy señalando ahora por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con todos esos datos que obtuvo, hizo un análisis matemático estadístico muy exhaustivo, muy pormenorizado, y entonces fue capaz de establecer una hipótesis, ¿vale? Bueno, publicó sus investigaciones en 1866. Desgraciadamente al pobre no le hicieron ni puñetero caso. Sí que es verdad que años más tarde, lo veremos dentro de uno o dos apartados, años más tarde hubo otros científicos que recogieron los datos de Mendel y dijeron, hostia, pues si este tío lo había clavado, ¿vale? ¿Qué pasó? Porque lo llegó a publicar en un libro y todo, ¿vale? Pero igual, bueno, pues porque o no era el momento, o no era el lugar, o no era ni el momento ni el lugar, pues eso, sus estudios, digamos, quedaron en saco roto hasta que unos años más tarde alguien los aprovechó. El caso es que el hombre murió y murió sin saber que había hecho algo importante, ¿vale? Bien, Mendel hizo tres tipos de experimentos, ¿vale? Vamos a contarlo uno a uno y también os voy a ir contando porque la dinámica de los estudios se repite de uno a otro, ¿vale? Y sigue un patrón que después también utilizaremos cuando vayamos a hacer los ejercicios de genética. Bueno, primer grupo de experimentos. Mendel hizo lo siguiente. Como material, cogió dos plantas de guisantes que eran exactamente iguales en todo, excepto en un solo carácter, ¿vale? Una planta daba guisantes de color amarillo y la otra daba guisantes de color verde, pero en todo lo demás eran iguales, color de la flor, longitud del tallo, la vaina, no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Todo igual excepto esto. Bien, y dijo, bueno, las voy a cruzar, ¿vale? Las voy a fecundar una con la otra, pero claro, él tenía que asegurarse de que esas plantas eran lo que se llamaban líneas puras, que tenemos aquí en negrita, ¿vale? Es decir, se cercioró de que esas plantas que él iba a cruzar dieran el 100% de los guisantes amarillos en un caso y verdes en otro caso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, pues antes de coger la amarilla y mezclarla con la verde, voy a coger la amarilla y la voy a autofecundar muchas veces hasta obtener un montón de generaciones y darme cuenta que todas las generaciones dan siempre guisantes amarillos y solo amarillos. Y voy a coger la verde, la voy a autofecundar con ella misma y voy a obtener un montón de generaciones hasta asegurarme que todas las generaciones dan lugar a plantas verdes con guisantes verdes. De ahí lo que os he dicho de que estaba aburrido. Pensar que si tuvo que hacer esto con el color de los guisantes, con la longitud de la vaina, el color de la flor y todas las historias, ¿vale? Pues quiere decir que Mendel ahí se entretuvo bastante. Vamos, que no se aburría. Entonces, una vez que ya tenía las líneas puras, hizo el cruzamiento. De manera artificial, pues cogería el polen de la planta de guisante amarillo y se lo llevó al carpelo de la planta de guisante verde e hizo una fecundación cruzada. ¿De acuerdo? Estas plantas, la del guisante amarillo y la del guisante verde, es lo que vamos a llamar nosotros generación parental, y que cuando hagamos un ejercicio de genética la vamos a simbolizar con la letra P, ¿vale? P de parental. Bien, cuando cruzas una planta de guisante amarillo y otra planta de guisante verde, que además no lo hace solo con una, sino que lo hace con varias plantas, ¿vale? Para así poder sacar medias y ver si se cumple siempre o si ha sido casualidad. Bueno, pues el resultado, como veis aquí, de cruzar lo simbolizamos con el símbolo por, ¿vale? Es decir, esto sería la reproducción. La reproducción de una planta de guisantes amarillos con una planta de guisantes verdes origina una descendencia donde todas son amarillas, ¿vale? A esta descendencia es a lo que Mendel llama primera generación filial, o vamos a escribir nosotros F sub 1, ¿vale? F1. Claro, estas plantas son híbridas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen de una verde y una amarilla, pero en cambio todas salen de color amarillo, ¿vale?
como pone aquí, Mendel repitió sus experimentos para los siete caracteres visibles y siempre obtuvo los mismos resultados. ¿Que mezclaba plantas de tallo alto con plantas de tallo corto? ¿Vale? Líneas puras. Bueno, pues todas salían o tallo alto o tallo corto, ¿vale? Pero todas repetidas, siempre, y siempre, es que no recuerdo si era tallo alto o tallo corto, pero imaginaos que era tallo alto, pues todas tallo alto. ¿Que mezclamos plantas de flor blanca con plantas de flor lila? Pues la primera generación filial, todas eran del mismo color de flor, ¿vale? Con las vainas, igual, es decir, lo hizo exactamente igual con los 7. Conclusión, Mendel vio que siempre, cuando cruzaba dos plantas de líneas puras, la descendencia siempre era igual que uno de los parentales, ¿vale? Y entonces dijo, bueno, pues aquí, si en el caso del color, el carácter es el color del guisante, el color de la semilla, bueno, pues podemos decir que si al mezclar una semilla amarilla con una semilla verde, lo que nos salen son semillas amarillas, significa que el color amarillo domina sobre el color verde. Y entonces, dentro del carácter color de la semilla, diremos que el amarillo es el dominante y el verde es el recesivo. ¿Vale? Bueno, sería el primer grupo de experimentos. Obtención de línea pura, fecundación cruzada de manera artificial y primera generación filial que, aun siendo híbridas, todas repiten el carácter de uno de los parentales. El carácter que se repite lo llamamos dominante, el carácter que no se repite lo llamamos recesivo. ¿Vale? Bien, pues nos vamos a la página 129 y vamos al segundo grupo de experimentos. ¿Qué hizo Mendel aquí? Bueno, pues partió de esa primera generación filial, esas semillas amarillas que habían salido por la fecundación de las otras. Y dijo, bueno, pues ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer una autofecundación. Es decir, voy a coger esa planta, esa F1, y voy a coger el polen de una de las flores y me lo voy a llevar al carpelo de otra de las flores, pero de la misma planta. Es decir, las voy a autofecundar de manera artificial. Fijaos que en este cruzamiento de aquí ya no pone P de parental, sino que pone F1. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es coger esta semilla, ¿vale? Dentro de esta planta, pues autofecundarla. ¿De acuerdo? Resultados. Si antes era F1, pues ahora será F2, es decir, segunda generación filial. Bueno, pues él se dio cuenta que cuando cogía una planta de semillas amarilla y la autofecundaba, el resultado era que de la planta que se obtenía, en esa planta, cuando daba guisantes, sacaba todos los guisantes y los contaba, se daba cuenta que había de los dos colores, amarillos y verdes, ¿vale? Pero no de cualquier manera, sino que cuando él se ponía a contar decía, hostia, han salido 100 guisantes, ¿vale? Y de los 100 guisantes tengo 75 que son amarillos y 25 que son verdes. Es decir, un tercio reproducía ese carácter recesivo, el color verde, que no apareció la primera vez, pero un tercio no, un cuarto, perdonad, un cuarto reproducía ese carácter y 3/4 reproducían el carácter dominante, ¿vale? Con lo cual, lo que vemos aquí, en la segunda generación filial, por cada 4 semillas, 3 serían amarillas y una sería verde, ¿vale? Es una proporción 3:1. O podríamos decir 25%, 75%, o un cuarto, 3/4, da igual. El caso es que decir la proporción correcta. Conclusión de Mendel. Cada carácter, es decir, el color amarillo o el color verde, estaba determinado por 2 factores. Cada uno de esos factores venía de un progenitor, ¿vale? Que cuando se fabricaba el gameto, en este caso el polen y el óvulo, pues esos factores, digamos, que se segregaban, se separaban al azar. Por tanto, lo que se hereda no es el carácter, sino esos factores hereditarios. Después veremos que al final lo que nos dice es que lo que se hereda no es el carácter, ¿vale? Sino que lo que se hereda es la información que hay en el gen que da lugar a ese carácter. Y por eso a veces se podía transmitir a descendencia y a veces no, ¿vale? Y después lo que hizo, dijo, bueno, pues aquí ahora ya me he venido arriba, he visto que esto me sale siempre bien, pues voy a hacerlo con 2 caracteres a la vez. ¿Por qué? Porque soy el que más mola. Y dijo, ya no me basta con coger y decir, voy a cruzar una planta de semillas amarillas con otra planta de semillas verdes. Dijo, no, aquí, a lo loco, voy a coger una planta de semilla amarilla y lisa con una planta de semilla verde y rugosa.
y entonces repitió los dos experimentos de antes, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, fijaos. Del cruce de una planta de semilla amarilla y lisa con una planta de semilla verde y rugosa, vemos que la primera generación filial salían todas amarillas y lisas. ¿Qué me está diciendo eso? Que el color amarillo es dominante respecto al color verde, que sería el recesivo, y que en este caso la superficie lisa domina sobre la superficie rugosa, con lo cual el liso es el dominante y el rugoso sería el recesivo. A continuación cogió y estas plantas de la F1 las volvió a fecundar consigo mismas, hizo una autofecundación y entonces se puso a contar semillas y aparecía esta proporción. De cada 16 semillas nos aparecían 9 semillas que presentaban los dos caracteres dominantes, es decir, el color liso, perdón, el color liso no existe, el color amarillo y la semilla lisa, ¿vale? Que serían estas que estamos marcando aquí. Después 3 saldrían de color amarillo pero rugosas, que serían estas que estoy marcando. 3 saldrían de color verde y lisas y solamente una saldría de color verde y rugosa, ¿vale? Lo que quiere decir que los dos caracteres dominantes aparecían simultáneamente en un mayor número de ocasiones, ¿vale? 9 de 16, mientras que los dos caracteres recesivos, que era el color verde y la rugosidad, solo aparecía en una de cada 16, ¿vale? Lo comprobó con el color de la flor y la longitud del tallo, con el no sé qué, no sé cómo, es decir, con todas las combinaciones posibles. Vuelvo a repetir, tenía tiempo, ¿vale? Para ello, y entonces siempre salía la misma proporción, que es una segregación que sigue la proporción 9, 3, 3, 1, ¿vale? ¿Cuál era la conclusión? Que los caracteres, en este caso 2, el color y la rugosidad, se segregaban de manera independiente respecto a los demás, ¿vale? Y que por lo tanto al final, fruto de la combinación, pues salían estos caracteres que, claro, podían no estar presentes en la generación parental. Si miramos este experimento, vemos que aquí nos aparecen semillas verdes y lisas en la segunda generación filial, cuando en los parentales no hay ninguno que sea verde y liso. Igual que también salen amarillas y rugosas, y aquí tampoco hay amarillas y rugosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues Mendel con todo esto hizo el estudio matemático, lo publicó en un libro, que además tengo por aquí la fecha de la publicación, fue en 1866, pero bueno, pues el pobre tico pues no le hicieron ni puñetero caso, y sí que es verdad que tuvo que esperarse más adelante para que alguien cogiera esos estudios y los planteara de otra manera, y en este caso pues sí que tuvieran relevancia a nivel mundial, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya os anotaré qué actividades hay que hacer de aquí, y en el siguiente vídeo veremos los conceptos básicos de genética, ¿vale? Bueno, pues un saludo y nos vemos. ¡Hasta luego!